Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga grandemente todos y todas. Un abrazo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos entonces a mirar en la palabra del Señor y vamos a meditar en un tema muy demasiado de valioso, un tema muy importante que ojalá pues estemos atentos, que nos olvidemos de todo lo que estemos haciendo, pongamos todos nuestros sentidos a esta palabra que vamos a escuchar ahorita, porque yo sé que va a ser de muchísima bendición y ojalá que compartamos también esta información con otras personas que ustedes quieran bendecir con la palabra del Señor. Entonces, también quiero que nos pongamos de acuerdo cada uno de nosotros, con nosotros mismos, con cada uno de ustedes, para que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de la misma, que nosotros lo que escuchemos lo pongamos en práctica, ¿sí? Que nosotros empecemos a de verdad llevar la palabra a la acción. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el título del mensaje de hoy es que cree como dice la Escritura. Anótalo ahí en tu cuaderno o en tu agenda donde llevas las notas de la palabra del Señor. Cree como dice la Escritura es el tema de hoy. Entonces vamos a leer en, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. Señor Jesús, antes de que empecemos a leer, vamos a decirle a Dios que nos ayude a entender lo que vamos a leer. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias por este momento tan especial, Señor. Padre, abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos, que podamos entender, escuchar, Señor, que podamos aplicar a nuestras vidas, que tu palabra llegue y quede tatuada en nuestros corazones, Señor, y que demos fruto para ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, vamos a leer tu palabra, Señor, guíanos. Que sea el Espíritu Santo, Señor, dirigiendo esta palabra, Señor Jesús, y que seas tú obrando conforme a la necesidad que cada uno, tú ya sabes que tenemos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo leeré de nuevo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces, normalmente, como continuamente escuchamos que las personas dicen creer en el Señor, pero a su manera, ¿cierto? Usted le pregunta a la gente afuera y muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en el Señor, pero ellos creen a su manera, ¿sí? Bajo su razonamiento, bajo sus conceptos humanos, bajo sus teorías, bajo su forma de interpretación. Queremos creer bajo nuestras propias condiciones. Eso es lo que normalmente nosotros vemos hoy día, conforme a lo que pensamos o que nos han enseñado de manera errónea. Y digo de manera errónea, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones lo que creemos no está alineado, o lo que nos han enseñado no está alineado con la palabra del Señor Jesús. Entonces, alimentamos cada día la soberbia, el ego, la carne, nuestros propios razonamientos y por ende la desobediencia. Entonces, si nosotros no estamos andando conforme a los estatutos y lineamientos y no creemos conforme a la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a empezar a desobedecer y vamos a empezar a alimentar cada día más el ego y la soberbia. Gloria al Señor Jesús. Entonces, a través de la historia, si tú haces un recorrido por la Biblia, siempre el hombre ha querido creer como quiere. Siempre se ha salido de los estatutos y lineamientos de Dios. Un ejemplo, tales como, vamos a poner varios ejemplos, como la desobediencia de Adán y Eva, la Torre de Babel, el Arca de Noé, Sodoma y Gomorra, Jonás, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, es otro ejemplo. Gloria al Señor Jesús. Cuando Dios se manifestó en carne, confrontaba con el Evangelio a las personas, ¿cierto? Y no les gustaba.
Cuando el Señor Jesucristo los confrontaba, a la gente no les gustaba, inclusive a veces hasta se iban y no escuchaban más su mensaje, y inclusive les dijo a los apóstoles en una ocasión: ¿ustedes también quieren marcharse? Y entonces Pedro le dice al Señor Jesús: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gloria al Señor Jesús. Entonces miren que a través de la historia siempre nosotros, el ser humano, ha querido creer como él cree que es, o como él piensa, bajo su concepto, bajo su teoría, bajo su pensamiento, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es muy clara y nos dice: cree como dice la Escritura. Acabamos de leer un pasaje bíblico que dice: cree como dice la Escritura. Debemos entender que la palabra no se va a adaptar y no se va a sujetar a nosotros. Jamás. Nosotros somos los que debemos adaptarnos y sujetarnos a la palabra. Gloria al Señor Jesús. Es importante que nosotros entendamos esto, ¿cierto? Isaías 55:1 dice la palabra del Señor: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces miren que nosotros, los seres humanos, somos los que nos complicamos, porque el Señor Jesucristo ni siquiera nos está cobrando un precio. O sea, nosotros no tenemos que pagar por la salvación. Nosotros no tenemos que pagar por el perdón. Ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ya Él perdonó tu pecado. Solamente tú tienes que creer lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, recibirle, reconocerle en tu corazón. Y es gratuito, como dice en Efesios. La salvación es gratuita. No es por obras, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor Jesús. Pero debemos creer como dice la Escritura, no bajo nuestro razonamiento. Lucas 11:28 dice: y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Alabanzas al nombre de Jesús. Marcos capítulo 1 versículo 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces acá empezamos a notar algo: el arrepentimiento. Vamos a ver unos versículos donde el Señor Jesucristo de aquí en adelante nos va a decir: arrepentidos y bautizados, arrepiéntete, arrepiéntete y arrepiéntete. Siempre nosotros sabemos, yo creo que todo el que esté conectado acá, el que vea este video, sabe que nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Desde que Adán y Eva pecaron, nosotros, toda la humanidad ya quedó ya desde que nacemos con esa naturaleza pecaminosa. O sea, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, ¿sí? Entonces, nosotros, la única posibilidad, la única oportunidad que tenemos es ir a los brazos de Jesucristo, reconocer su sacrificio en la cruz del Calvario y aceptarle como nuestro Señor y Salvador, para que nosotros renazcamos a un nuevo hombre, una nueva vida en Cristo, ¿sí? Entonces, la única manera de hacerlo es creyendo como dice la Escritura, no como dicen por ahí, porque muchas veces usted ve muchas doctrinas donde le enseñan a la gente que no, usted hace una oración y dice: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador personal, y ya, eso es todo. Entonces ya eres salvo. No, Señor. Así no dice la Escritura. La Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces no empecemos a creer como nosotros pensamos, o bajo nuestro razonamiento, nuestra teoría, como decía ahorita, no, como dice la Escritura. Después, es la única manera de ser salvos. Si nosotros creemos bajo nuestro razonamiento, no podemos ser salvos, porque tiene que ser como dice la Escritura. Entonces, en Marcos capítulo 1,
versículo 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Escuchen bien: arrepentimiento y creer. Arrepentirse y creer. La palabra del Señor nos está anunciando que el reino de Dios se ha acercado y que nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, de nuevo, lo vemos acá, arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor Jesús. Nosotros no tenemos excusa. Ningún ser humano tiene excusa, porque ya ahorita usted puede escuchar el evangelio y la palabra de Dios en aparatos electrónicos, en las redes sociales, en todo lado. Entonces nosotros nos han explicado, maestros de la palabra, nos han enseñado cómo nosotros debemos dirigirnos conforme a lo que está establecido en la palabra del Señor. Que no empecemos a creer como, yo pienso que es así, no, yo creo que es que esta interpretación es así, no. La misma Biblia, la palabra del Señor se interpreta solita, tú no tienes que interpretar nada. La palabra del Señor está diseñada para que ella misma se interprete sola. Lo único que tú tienes que hacer es, porque el Señor Jesús sabía que el ser humano va a tener diferentes metodologías, va a tener diferentes pensamientos, va a querer acomodar la palabra a su amaño. El Señor ya lo sabía desde el principio. Entonces Él diseñó la palabra de Dios de manera que si nosotros leemos todo un texto completo, tenemos que aprender es a leer la palabra, porque a veces leemos solo lo que nos beneficia o lo que nosotros queremos mostrarle al otro, o lo que nosotros queremos que nos diga la palabra, ¿cierto? Pero si nosotros miramos todo el texto y el contexto y le pedimos discernimiento, sabiduría y revelación al Espíritu Santo, Él nos va a mostrar, el Señor Jesús nos va a mostrar la revelación, nos va a mostrar, nos va a enseñar cómo interpretar la palabra de Dios con la misma palabra. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ojo con eso. No creamos en conceptos que nos impone una persona de este mundo, no. Creámosle a la palabra del Señor. La palabra del Señor no tiene pierde, es la palabra más segura para que nosotros podamos buscar el rostro de nuestro Cristo, de nuestro Rey. Entonces, dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos de nuevo, arrepentimiento, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, miren que de nuevo la Biblia nos recalca, el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos dice: hijo, no creas como tú crees que es, no, cree como dicen las Escrituras. De nuevo les repite, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Quiere decir que te tienes que arrepentir, tienes que recibir al Señor de una manera genuina en tu corazón, bautizarte en su nombre, en el nombre de Jesús, para poder tener el perdón de los pecados y poder tener acceso a la salvación. Es la única manera. Solamente podemos ser salvos por Él, no hay otra manera. Y tenemos que cumplir estrictamente con lo que dice acá la palabra del Señor. No como nosotros pensemos. No, yo solamente hago una oración y ya entonces soy salvo, porque recibí al Señor Jesucristo en mi corazón. No, Señor, vuelvo y repito, hay que cumplir y creer como dice la Escritura, no como nosotros pensamos que es, o como hay veces el mundo nos ha enseñado, o algunos líderes nos han enseñado, líderes religiosos. No, es como dice la Escritura. En Juan capítulo 11, el versículo 25 al 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta al Señor Jesús, ¿crees esto? Gloria al Señor. Entonces nosotros, el Señor Jesucristo acá nos está manifestando y nos está diciendo que Él es la resurrección, Él es la vía, Él es la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Él. Entonces, por eso nos conviene creer como dice la Escritura, para que podamos tener acceso a todo esto que Él nos quiere entregar como regalo. En Juan, capítulo 11, versículo del 25 al 26, lo acabamos de leer. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice también en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Entonces mire todo lo que nos espera si nosotros le creemos al Señor Jesús como dice la Escritura, como leímos al principio. Cree como dice la Escritura. Si nosotros le creemos al Señor como dice la Escritura, vamos a tener acceso a todas estas bendiciones. Vamos a tener respaldo de nuestro Dios. Tenlo por seguro, Él nos va a respaldar. Si nosotros caminamos conforme a sus lineamientos, a sus estatutos, no bajo nuestro razonamiento, vuelvo y repito, sino como dice la Escritura. Dice el Señor que recibiremos poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando le recibamos a Él, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor Jesús. Por eso es que cuando una persona de verdad le recibe a Él, lo acepta de manera genuina, entonces Él recibe la unción y toda palabra que sale de su boca va a ser para edificación y el Señor Jesús la va a respaldar. Gloria a Dios, alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer en Marcos 16, capítulo 16, versículo del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces mire todo lo que nos esperan, querido amigo y hermano, todo lo que nos espera si nosotros de verdad le creemos a nuestro Dios y si creemos como dice la Escritura, no como nosotros pensemos que es, sino como dice la Escritura, vuelvo y repito. Gloria al Señor Jesús. Por eso los invito a que leamos la palabra del Señor, acerquémonos, apasionémonos por la palabra del Señor. Saca de 15 a 20 minutos inicialmente, después vas a ir viendo que te vas a enamorar tanto que vas a leer hasta más de una hora y vas a querer seguir, porque es maravilloso lo que empieza a suceder cuando empiezas a apasionarte por la palabra. Empieza con poquito para que no te vayas a aburrir, porque normalmente uno le da hasta sueño cuando empieza a leer por primera vez la palabra y entonces no le da mucha importancia, pero cuando tú empiezas a leer de a poquitos, así sea un capítulo, un versículo por día, y empiezas a meditar en él y le pides al Espíritu Santo, le pides al Señor Jesucristo que te muestre lo que tú quieres entender y Él hará el resto y te vas a empezar a apasionar, pero tienes que volverlo un hábito, porque acuérdense que la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la única forma de conocer la verdad es estudiando las Escrituras. No solamente escuchando prédicas, porque usted está bien que escuches prédicas, pero usted tiene que ir a corroborar todo lo que escucha en la palabra. Usted debe de ir personalmente a estudiar la palabra. Preocupémonos por estudiar la palabra, porque vuelvo y repito,
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también dice la palabra de Dios que la fe es por el oír la palabra. Entonces, definitivamente tenemos la necesidad de coger el hábito de estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a terminar leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo del 13 al 18, porque yo quiero que hoy ustedes entiendan la esperanza maravillosa que tenemos en Jesús. Cuando nosotros le recibimos de verdad a Él, cuando nosotros nos entregamos de verdad al Señor Jesucristo, cuando creemos de verdad en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y le recibimos de manera genuina en nuestro corazón, entonces usted, querido hermano y amigo, quiero que entienda la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, la inmortalidad, la vida eterna juntamente con Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí estamos es de paso, pero nuestra verdadera vida está en lo eterno. Entiende eso. Hace nada que uno tenía 18 años. Haga usted cuentas y se va a dar cuenta de cómo el tiempo vuela. Y cuando menos piensa usted ya va a tener hijos, va a tener nietos, bisnietos. Cuando menos piensa usted ya no va a estar en este plano. En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo se va rápido y usted ya no va a estar en este plano. O sea, esto aquí es efímero. Es efímero. Nuestra realidad está en lo eterno. Entonces trabajemos por lo eterno. Recibamos al Señor Jesucristo para que tengamos esta esperanza hermosa. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, aleluya, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Así estaremos siempre con Él, el Señor Jesús. Así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor Jesús. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el reconocimiento. Gracias, Jesús, por esta esperanza maravillosa. Y esto es lo que nos espera, queridos amigos y hermanos, si nosotros creemos conforme a la Escritura, si creemos como dice la Escritura. Entonces, gracias por estar aquí conectados. Ojalá que nosotros compartamos esta información y la apliquemos a nuestras vidas y que de verdad vivamos el Evangelio, vivamos la palabra y que le pidamos a Dios que nos apasionemos por leer la palabra del Señor. Voy a leer en Juan capítulo 7:38 el primer versículo de la palabra que leímos al iniciar, para que cerremos ya aquí y tú entiendas que una vez más debemos tener conocimiento y entender que debemos creer como dice la Escritura, porque ahorita muchas doctrinas por ahí que no están alineadas, están enseñando lo que no está en la palabra, están enseñando lo que ellos creen que es, pero no bajo la interpretación del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, escuchen, el que cree en mí como dice, no como queremos o como nos enseñan por ahí erróneamente. El que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7 versículo 38. Señor Jesús, gracias Padre por esta palabra maravillosa. Gracias porque siempre nos enseñas, Señor, cada vez
que nos conectamos contigo, que leemos tu palabra, tú nos enseñas algo nuevo, Señor. Padre, glorifícate de una manera especial en cada oyente, Señor, de tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra llegue a su corazón, quede allí plasmada, tatuada, Señor, en su interior y que lleve fruto para ti, mi Cristo Jesús. Danos la fuerza, Señor, danos sabiduría, entendimiento y revelación cada día más de ti, de tu palabra, Señor. Apasionanos, Señor, genera en nosotros pasión por estudiar cada día más las Escrituras, Señor Jesús. Bendicen, Señor, a cada persona que está conectada hoy acá o que escuche esta información después, Señor Jesús. Bendice su familia, su vida, Señor. Glorifícate de una manera linda y especial como tú lo sabes hacer, Señor. Bendito, alabado, glorificado y enaltecido sea tu nombre, Señor. Padre Santo, gracias, infinitas gracias por tu amor y tu misericordia, por extender tu gracia hacia nosotros, por extender tu misericordia, Jesús. Rey de la gloria, gracias Señor, gracias, gracias mi Jesús, bendito sea tu nombre Señor, aleluya, gracias Padre eterno. Bueno, Dios me los bendiga grandemente, un abrazo.